Saludos, Dios los bendiga. Mi nombre es Juan Esteban Miranda, soy pastor cristiano, estudiante de teología y también me gusta enseñar lo que he aprendido durante estos años, durante más o menos 4 años que vengo estudiando teología de varias maneras y por varios medios. Y bueno, quiero compartir algo de los conocimientos y del material que he podido ir adquiriendo con ustedes, que yo sé que tienen algún tipo de interés en la teología o en la palabra de Dios, que profesan una fe en Dios, un credo. Entonces quiero tomar estos estudios teológicos y hacerlos llegar a ustedes que tienen el deseo de aprender, que quieren acercarse de una manera más objetiva a la palabra de Dios. Y bueno, quiero hacer estos en vivo, estas clases de teología básica. Voy a hacer lo más breve posible con estos estudios, pero que pueda ser claro, es mi deseo, pueda llegar directamente a las mentes y a los corazones de ustedes. Vamos a comenzar con la teología básica. Voy a dar unas enseñanzas basadas en un libro de teología básica de Charles Ray. Este fue un teólogo que falleció ya hace unos pocos años y este hombre contribuyó mucho a la literatura cristiana, entre otras cosas, y lo he seguido en algunos de sus libros. Teología básica. Vamos a manera de introducción a hablar de este tema, respondiendo la pregunta: ¿quién debe leer la teología? ¿O quién debe estudiar la teología? A veces hay una serie de confusiones, de muchas cuestiones con el tema de la teología, pero es más basado en el desconocimiento de lo que es en sí la teología, de la esencia de la teología. A veces tenemos muchos paradigmas y muchos temores a acercarnos a la teología, y muchos de estos temores son generados por las iglesias a las que pertenecemos. Hablando de iglesias cristianas, tal vez los pastores, los líderes no tienen de pronto una formación teológica, entonces tienen alguna clase de temor en que su iglesia o las personas que Dios les puso a cargo se acerquen a la teología, porque temen que ellos sean confundidos, y un pastor debe dar cuenta a Dios por las almas de estas personas que asisten a su iglesia, que hacen parte de la iglesia que ministra. Eso en parte es verdad, en parte, porque cuando se acerca una persona a estudiar teología, algún tipo de teología, entonces se corren riesgos de llegar a ser confundido en algunos temas, o de que la persona, en su deseo de aprender teología, de conocer más la palabra de Dios, pueda llegar a encontrarse con maestros que no tengan unas sanas intenciones al enseñar la teología. Me explico. Hay cristianos que tienen un conocimiento teológico, pero obviamente se inclinan a algunas escuelas teológicas, algunas doctrinas específicas, y siempre van a querer ser controversiales, y siempre van a querer ser muy dogmáticos en cuanto a sus doctrinas, y van a querer imponer en las personas que desean aprender, van a querer imponer sus conocimientos, y creo que esa no es la manera. La manera de enseñar la teología es que nosotros pongamos las bases, las pautas, enseñar principios, enseñar las ciencias que estudien, que sean parte de la teología, para que cada cristiano pueda tener un conocimiento más amplio y sistematizado, y pueda realmente afirmarse en sus doctrinas, corroborar algunas otras, pero considerar algunas y respetar lo que en su iglesia se enseña, siempre y cuando no sean herejías que vayan totalmente en contra de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana y que tienen que ver con la salvación de las personas. Listo. Entonces, con base en este propósito, en esta idea que tengo clara, quiero darles a conocer a ustedes, amigos,
lo que es la teología básica, teología sistemática, para que ustedes puedan tener una formación básica, elemental, y puedan acercarse a la palabra de Dios de una manera más objetiva y puedan razonar, puedan pensar a la hora de estudiar la palabra con bases, con herramientas, con ciencias, con fundamento, y puedan llegar a unas conclusiones que van a ser de gran edificación. ¿Quién debe leer teología? ¿Quién debe estudiar teología? Voy entonces a responder a la pregunta. La pregunta se responde de esta manera: todos debemos estudiar teología. Es necesario que toda persona, todos necesitamos ser teólogos de cierta manera. Eso es lo que quiero que usted tenga claro con esta breve introducción. Es que en realidad toda persona es un teólogo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Cuando vamos a acercarnos a la teología, debemos de tener claro que ya somos teólogos, seamos cristianos o seamos de cualquier otra religión o tengamos cualquier otro credo. O aún si somos ateos, o aún si somos agnósticos, manejamos alguna especie de teología. Entonces, aquí está el problema. El problema es que no hay nada malo en ser un teólogo aficionado, alguien que está apenas tratando de incurrir en la teología sistemática, en adquirir algún conocimiento, o ser un teólogo profesional. No es malo ser un teólogo básico, elemental, con lo más mínimo de conocimientos, y tampoco en ser un experto, un profesional. Lo malo es ser una persona ignorante en cuanto a la tecnología o una persona descuidada. Eso sí está mal, y vamos a ver por qué. Es muy importante estudiar la teología, teniendo en cuenta que ya todos usamos la teología. Ya todos tenemos alguna creencia, algún conocimiento de Dios. Aún el ateo tiene una teología. El ateo piensa acerca de Dios. El ateo tiene unos pensamientos, unas consideraciones acerca de Dios, donde rechaza la existencia de Dios, y algunas veces lo expresa ese rechazo en su manera de hablar o en su manera de conducirse, de comportarse, en su conducta. Entonces, el ateo tiene una teología, él tiene un conocimiento de Dios, y él lo que afirma, lo que asegura o lo que considera es que Dios no existe. Entonces, mire que si hace uso de la teología, en su conocimiento de Dios, él concluye que Dios no existe. Todos somos teólogos, todos tenemos una clase de teología. Cuando hablamos de que la teología es el estudio de Dios o el conocimiento de Dios que me lleva a pensar, a reflexionar de Dios. Entonces, todos usamos la teología. Las personas ateas, las personas que pertenecen a cualquier religión o a cualquier credo, ya manejan alguna clase de teología. Entonces, partamos de ahí, partamos. Tenemos entonces que analizar qué clase de teólogos hay. Tenemos los buenos teólogos que se diferencian por estas maneras. Algunos son teólogos en lo poco que conocen, en lo que han adquirido a lo largo de los años con su corta vida cristiana, y a los ojos de otras personas podrían parecer ignorantes en la teología, pero son personas que tienen verdades fundamentales de Dios, del Evangelio, y que han creído, en este caso de personas cristianas, han creído en Jesús, han creído al Evangelio, han creído en la palabra de Dios, y son teólogos en este sentido, en que tienen un conocimiento de Dios que fomenta su fe, que ayuda a su fe y que le lleva a la verdad principal, que es Dios, su Hijo Jesucristo, su Espíritu Santo. Entonces, estos son una clase de teólogos, personas que tienen un conocimiento que ayuda a su fe y que ha despertado esa fe en ellos para creer en Jesús, para seguirlos, para seguir a Jesús y profesar la fe cristiana. Otros teólogos son estudiosos, pero no de una manera técnica. Hay cristianos que profundizan en la escritura porque pasan tiempo leyendo la escritura, aprenden textos de memoria, saben ubicar algunas enseñanzas principales de Jesús, de los apóstoles, de los profetas, saben encontrar temas importantes en la Biblia. Pero no es un estudio técnico, o sea, no es un estudio
organizado, sistematizado, no, es un estudio que ellos adquieren muy empírico, pero sin tener muchas bases claras, sin ser organizado y sin ser sistematizado. Entonces esta es otra clase de teólogos. Estudian la Biblia, aman la Biblia, leen la Biblia, pero no la estudian, no la conocen de una manera técnica. Hay otros teólogos que no son muy expertos, pero sí tienen una formación teológica, así sea básica, que tienen claras las doctrinas fundamentales de la palabra, lo que es la salvación y entre otras doctrinas que son fundamentales, han adquirido posiciones respecto a algunas doctrinas, respecto a algunos temas controversiales de doctrinas generales. Entonces son teólogos que no son los más expertos, pero sí hacen un estudio responsable, ya han recibido alguna instrucción, ya sea de algunos maestros de teología, algunos maestros de la palabra, o ya sea porque en la iglesia el pastor y las personas que enseñan la palabra tienen una formación teológica. Entonces estos teólogos a los que me refiero, este tercer grupo de teólogos, son personas que están instruidas, que tienen las bases, tienen principios, pero no son expertos. Ya hablé de tres grupos de teólogos. Cuarto grupo de teólogos. Algunos teólogos son profesionales, que ya han adquirido un conocimiento más complejo de la escritura, de la teología, de las doctrinas, de la palabra de Dios. Pueden llegar a la reflexión teológica, pueden considerar muchos puntos, muchas diferencias, muchas similitudes entre diversas teologías. Pueden acercarse a la teología con madurez, con objetividad, y pueden aún llegar a participar de debates, de conversaciones, de diálogos, de foros, donde se opina, donde se aporta de sus conocimientos. Entonces son personas ya profesionales que tienen un estudio muy organizado de la palabra de Dios, de la teología como tal, de la historia y todo lo que tiene que ver con la teología, que en el próximo video vamos a analizarlo, vamos a acercarnos a ello. Entonces, este cuarto grupo son gente que es profesional, no necesariamente que tengan un título profesional, pero que sí, porque hay personas que tienen un título de teólogos, pero en la práctica están más bien muy adoctrinados y muy sesgados a lo que enseñó la universidad, y no tienen la capacidad de debatir, de reflexionar, ni de considerar muchas otras maneras de pensar, muchas otras puntos de vista. Entonces son de una mente más cerrada, aunque tienen el estudio y el título profesional, pero no lo practican de una manera en que puedan seguir aprendiendo, no lo practican de una manera donde tienen un corazón, una mente dispuesta a aprender, mientras que por el contrario tenemos estudiosos, teólogos, que podemos considerar que sean profesionales en la práctica de sus conocimientos, aunque no tengan un título, pero realmente han estudiado mucho y dominan la palabra de Dios, manejan la palabra de Dios, la usan con mucha precisión. Entonces, estos cuatro grupos de teólogos voy a enumerarlos nuevamente. Los primeros tienen un conocimiento que ha ayudado a desarrollar una fe en Cristo y siguen a Cristo, y aunque es muy poco lo que saben de teología, de la palabra de Dios, pero realmente son creyentes en Dios, y eso está muy bien, eso es aceptable. Segundo grupo de teólogos son los que estudian la Biblia, son estudiosos, aman estudiar la Biblia, aman leerla, aprenden versículos, ubican temas importantes en la palabra, recuerdan historias, pero no de una manera técnica. Tercer grupo de teólogos son instruidos, tienen alguna formación teológica, o en la iglesia se les ha enseñado de una manera muy organizada, muy sistemática, o en algún instituto, y no son los más expertos, pero sí tienen una formación teológica básica.
Y el cuarto grupo son teólogos profesionales. Repito, ya sea que tengan un título o no, pero que manejan la palabra de Dios con precisión y pueden adquirir conocimiento y pueden debatir y pueden dialogar y pueden conversar y pueden reflexionar acerca de la teología. Vamos a mirar unas citas bíblicas muy importantes porque la palabra de Dios nos habla, el apóstol Pablo nos habla de la sana doctrina. Cuando nosotros somos cristianos, nosotros siempre estamos calificando una iglesia si es de sana doctrina o no. ¿Qué dice la Biblia o qué dice el apóstol Pablo al respecto? Primera de Timoteo, capítulo 4:2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo, segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué importante, qué interesante lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo, al pastor Timoteo. Le dice, te insto que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La paciencia y la doctrina creo que es fundamental a la hora de enseñar la palabra, a la hora de corregir, a la hora de exhortar, porque si yo tengo una doctrina, si yo tengo una enseñanza, un conocimiento de la palabra, debo tener paciencia con las personas a las cuales voy a instruir, a enseñar, a exhortar, sabiendo, siendo consciente que tal vez ellos no tengan el mismo conocimiento, o tal vez estén pasando por momentos difíciles en su fe, o tal vez sean personas no cristianas, no creyentes, y yo debo de acercarme a enseñarles, a ayudarles, a amonestarles con mucha paciencia, pero con doctrina. Es muy importante. Y advierte Pablo a Timoteo que vendría un tiempo donde muchos no sufrirían la sana doctrina, o sea, ya no iban a aguantar, ya no iban a complacerse, a estar satisfechos con una sana doctrina, con una doctrina saludable, es lo que está hablando Pablo. Y Pedro nos habla también de una leche espiritual no adulterada en su primera carta. Y dice que llegará tiempo, dice Pablo, que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea que habrían personas y las hay hoy, que no se conforman con la sana doctrina, sino que ya tienen comezón de oír, ya no quieren oír, ya no tienen unos oídos dispuestos a la sana doctrina, sino que están más bien abiertos a otras cosas. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Como habrían personas que ya no sería suficiente para ellos la sana doctrina, la doctrina saludable, fundamental, ya estarían cansados de oír, y es lo que se está viviendo hoy. Entonces de esto se aprovecharían falsos maestros que conforme a sus concupiscencias, o sea, conforme a sus deseos carnales, ellos van a enseñar. Si son personas amantes al dinero, entonces empiezan a predicar prosperidad. Si son maestros, pastores que son muy libertinos, que son inmorales, entonces ellos promueven esta inmoralidad, este libertinaje, y lo hacen ver como si fuera palabra de Dios, como si fuera verdad de Dios. Y eso es lo que está pasando ahora, porque Pablo lo advirtió y era para este tiempo, y dice que muchos se volverían a las fábulas. Muchos cristianos prefieren escuchar historias, anécdotas, y prefieren escuchar alegorías que hacen los predicadores, los maestros, y con eso están satisfechos cuando realmente no están siendo bien alimentados. Es fundamental recibir una sana doctrina, buscar una sana doctrina, anhelar una sana doctrina, una doctrina saludable. La doctrina saludable es la que me va a hacer bien, es la que me va a alimentar. Por eso dice el apóstol Pedro, desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que la leche sin añadirle nada es la que da el crecimiento para salvación. Es fundamental.
fundamental, que no se le añada nada a la doctrina, y esta será la sana doctrina cuando se profundice, cuando se enfatiza en las verdades del Evangelio y se llega a una teología sistemática organizada. Tito capítulo 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pablo dice a Tito que el anciano debía de retener la palabra fiel como se le enseñó. No venir con teologías liberales, no venir con teologías nuevas, modernas, no. La palabra como se le enseñó, el anciano, o sea, el líder, el maestro de Dios debe retener la doctrina como se le enseñó, no necesariamente como se le enseñó en su iglesia, no, como se enseña en la palabra de Dios, como lo enseñaron los apóstoles, como lo enseñó Jesucristo, como lo enseñaron los profetas. Es necesario. Y de esta manera va a poder exhortar con sana enseñanza y va a convencer a los que contradicen, porque un estudio sistematizado y va a tener la capacidad de convencer a los que contradicen, porque va a tener una argumentación de la palabra de Dios, la cual el Espíritu Santo va a respaldar. Recordamos que el Espíritu Santo lo que hace, según el Evangelio de Juan en el sermón del aposento alto, creo que está en el capítulo 14 o 15, dice la palabra de Dios, dice Jesús, que el Espíritu Santo iba a recordarles lo que Jesús enseñó. Tomaría de lo de Jesús y os lo haría saber. Entonces, el Espíritu Santo, cuando yo hago un estudio objetivo, sistemático de la palabra de Dios, entonces Él va a poder trabajar con eso para llevar a muchas personas a la verdad. Y aún a los que contradicen la palabra de Dios, vamos a confrontarlos con la verdad, pero porque nos hemos preparado, el Espíritu Santo obrará con el poder de Él para que haya una conversión, una transformación. Pablo oraba por las iglesias. Pablo oraba por las iglesias para que crecieran en el conocimiento de Dios. Pablo sabía que crecer en el conocimiento de Dios, esto iba a dar como fruto una vida de santidad. Es necesario que adquiramos el conocimiento de Dios, de su palabra, hacer un estudio objetivo de la teología, de la palabra de Dios. Y esto nos va a santificar, porque es la verdad de Dios la que santifica. Jesús pide al Padre en San Juan 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es necesario que la verdad de Dios nos santifique, la palabra de Dios, la verdad de Dios, y para ello hay que profundizar en ella y estudiarla para poder saber cómo vamos a actuar, cómo vamos a hacerle frente a muchas situaciones, a muchas circunstancias de la vida, a muchos problemas en nuestra vida personal o ministerial o laboral o sentimental. Cuando yo tengo un manejo de las doctrinas de la palabra de Dios, de lo que es los principios bíblicos claros, entonces voy a saber cómo aplicarlos en el momento en que sea necesario. Por eso dice Pablo en Filipenses 1:9, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es necesario. Pablo ora por la iglesia de Filipo. Los filipenses oraban en este entonces para que el amor de ellos hacia Dios abundara más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Con qué propósito? Dice el versículo 10: para que aprobéis lo mejor, para que tengan un buen discernimiento. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que debo obedecer? ¿Qué es lo que debo de seguir? Y entonces así serían sinceros e irreprensibles hasta la venida de Cristo, y podrían dar frutos de justicia por medio de Cristo para gloria de nuestro Dios. Entonces la finalidad del estudio de la palabra de Dios es conformar nuestras vidas a la imagen de Cristo. Este es el propósito, la finalidad de la teología. Cuando crecemos en el conocimiento de Dios, entonces hay más orden en nuestra vida cristiana, en nuestra vida personal, porque la palabra de Dios empieza a renovar nuestra manera de pensar. Pero no es suficiente saber versículos de memoria.
no es suficiente. Es muy importante aprender versículos de memoria, pero es mucho más importante entenderlos bien, tener los principios bíblicos, saber que la Biblia no se contradice. Y entonces yo en mi vida cristiana, en la práctica, no me voy a contradecir con lo que está escrito. Seré direccionado, seré corregido por el Espíritu Santo y por mis maestros y pastores que Dios ponga cuando yo adquiera un mejor conocimiento de la palabra de Dios. Cerrando entonces, mis hermanos, con este primer en vivo, los animo a estudiar la teología, pero que Dios le guíe a que pueda tener unos buenos maestros, hermanos, para que no haya confusión. La iglesia de Cristo no debe ser dividida. A la hora de usted estudiar teología, no debe de estar pensando en creerse más que los demás en la iglesia o en considerar dividir la iglesia donde Jesucristo lo puso y lo llamó. Más bien sea luz de testimonio y permita que el Espíritu Santo lo use para su gloria y su voluntad. Es muy importante la humildad a la hora de estudiar teología, que podamos aprender, que podamos respetar las maneras diferentes de ver las cosas, y cuando permitamos algún conocimiento a una persona que piense diferente a un cristiano, si él no lo recibe, pues oramos simplemente y le amamos y le valoramos y seguimos juntos como iglesia perseverando en la doctrina. Mucho cuidado con la comunión entre los hermanos. No podemos por nada del mundo dañar la comunión, porque es algo sagrado delante de Dios. Entonces con esto los dejo. Muchas gracias por estar ahí conectados. Dios los bendiga.